Fue un golpe duro para nosotros porque, claro, todo el mundo aspira a entrar en Y Combinator. Nos han dicho un montón de veces que se equivocaron. Si solucionabas ese problema, creabas una industria totalmente desde cero, ¿no? Y en un mes teníamos más de 1 millón de usuarios, éramos 7 personas en la empresa, facturando millones y profitable. Para mí el éxito es... Rechazados por el fondo de inversión más famoso del mundo y hoy valen 3.300 millones de dólares. Eso es la historia de Eleven Labs, una startup que no solo sobrevivió al no, sino que redefinió la industria del audio con inteligencia artificial. A mí me encantan, los uso desde 2023, lo acabo de hablar con Carles Reina, su primer inversor, y también la persona que se ha encargado del go-to-market, que creo que es una de las cosas súper importantes en una startup. Hola, Carles. Buenas y mil gracias por invitarme. Pues un placer, porque yo quería entender lo que hay detrás de Eleven Labs que estoy usando y que he visto acelerar y progresar, ¿no? Y a nivel de calidad de manera espectacular. Así que, primero, enhorabuena por lo que estáis haciendo. Gracias, la verdad es que es un roller coaster, ¿no? Hablaremos más tarde de todo esto, pero sí, empezaba diciendo el hecho de que nos rechazaron de Y Combinator y creo que fue un golpe duro para nosotros porque, claro, todo el mundo aspira a entrar en Y Combinator, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final siempre acabas montando, si tú quieres, realmente crees en lo que estás haciendo y el equipo que tienes y tal, al final te sacas cualquier as de la manga y sigues adelante, ¿no? Y bueno, pues al final pues nos ha ido bastante bien y seguimos aquí, ¿no? Sí, yo diría empate, ¿no? Porque el golpe fue 1-0 para ellos cuando os han dicho que no, pero habéis empatado y hasta diría, vais a marcar un segundo, ¿no? Totalmente, no, pero si es que es incluso más interesante porque lo bastante con los de Y Combinator y nos han dicho un montón de veces que se equivocaron, que a partir de ese momento pues han hecho un montón de cambios en el approval process y tal, y lo ves clarísimamente cuando a día de hoy, por ejemplo, ellos han lanzado cohorts, porque normalmente hacen 2 cohorts al año de startups que hacen onboarding, y han habido un montón que han sido cosas relacionadas en voces, ¿no? Ya sea porque sean AI agent de voz, o ya sea porque ellos le ven un ángulo importante en el tema de voz. Cuando nosotros solicitamos y estábamos montando la empresa originalmente en 2022, el tema de voz era pequeñísimo. Era un total addressable market, un mercado muy, muy pequeñito, que a nosotros nos decían, mira, vas a estar compitiendo con un Google, vas a estar compitiendo con Amazon, vas a estar compitiendo con startups más pequeñitas. Nadie está haciendo dinero, ¿no? Y como no está haciendo nadie dinero, no nos parece nada interesante, tendríais que hacer un pivot, ¿no? Y a lo largo del tiempo les hemos demostrado que, ostras, el problema no era que el mercado no fuera grande, el problema fundamental era que la tecnología no estaba suficientemente madura para reproducir como hablábamos, ¿no? Y como eso no estaba allí, pues evidentemente no había aplicaciones que pudieras crear, ¿no? Si solucionabas ese problema, creabas una industria totalmente desde cero, ¿no? Y eso es lo que nos hemos dedicado en los últimos años. Ya, bueno, el primer aprendizaje es que hasta los que más startups de AI han visto seguramente pasar en los últimos años, también se pueden equivocar y que no hay receta mágica, ¿no? Aunque seguramente, o sea, no seguramente, lo están haciendo muy bien y están financiando un montón de empresas, pero no es un no de Y Combinator que acaba con tu negocio. Pero en este momento, cuando recibéis el no, al nivel de emociones y al nivel de tú pensando, oye, nosotros nos hemos pensado en ir en este mercado y ellos nos dicen que son los más reconocidos, que ven un montón de empresas que no lo ven, ¿qué piensas? ¿Qué te genera esto? A mí, claro, yo fui el primer investor en Eleven Labs, ¿no? Y entonces yo les hice el primer cheque y les hice las intros a un montón de inversores, ¿no? Y entonces me pareció curioso porque yo creía al 100% que había un mercado muy grande. Yo creía al 100% porque habíamos montado una anterior empresa, había sido unos primeros empleados en una anterior empresa que hacíamos voces artificiales también en una tecnología anterior a Eleven Labs y la estábamos vendiendo a Spotify, ¿no? Y vendimos la empresa a Spotify y nos fue bastante bien. Y claro, yo estaba seguro que si hacías las voces con muchísima más calidad, se abría una industria totalmente muy grande, ¿no? Entonces, yo me pasé semanas o meses intentando convencer a inversores de toda Europa y de Estados Unidos de que tenían que invertir en Eleven Labs porque estábamos creando una plataforma desde cero, ¿no? Al final, si nosotros pensamos, hemos estado hablando
entre nosotros y es como hemos evolucionado durante los últimos 50.000 años, ¿no? Nos hemos contado historias, hemos pasado ese conocimiento de voz a voz hasta que pudimos escribir, guardar esa información y ahora pues es diferente, ¿no? Pero si tú miras la evolución, es todo de voz. Entonces, claro, si creas la manera de poder reproducir esas voces de una manera de alta calidad, generas industrias totalmente desde cero, desde Ujú. contenido personalizado para educación hasta call centers o hasta lo que quieres, ¿no? Entonces, claro, para mí era el caso ese, intentando convencerles de que, oye, no, que podemos hacer algo único aquí, ¿no? Y el gran learning para mí fue exactamente el que tú dices, ¿no? Incluso los inversores más exitosos se pierden revoluciones, ¿no? Porque al final yo creo que entras tanto en una dinámica sin quererlo, aunque tengas muchísima idea, aunque has hecho el backing de un Uber o un Google o un Airbnb o lo que sea, entras en esa dinámica de que no, esto no, no, esto no. Y te olvidas que los grandes disruptores, las grandes empresas del futuro son las que se están construyendo ahora. Son aquellas que nadie creía, son aquellas que están construyendo una industria desde cero, ¿no? Y entonces, si encuentras la manera de identificar esas potenciales industrias que se tienen que construir en los próximos años, tienes una oportunidad más grande de hacer un backing de un Eleven Labs o un Lovable o un Cursor o un OpenAI, ¿no? Etcétera. Hmm. Mira, OpenAI, Oye, por ejemplo, que nadie quería invertir en OpenAI y Elon Musk fue el primero que les puso dinero y una vez lanzaron GPT-3, el 2 y luego el 3 y luego el 3.5 y ChatGPT, etcétera, es cuando evolucionó todo y todo el mundo se dio cuenta del potencial de todo esto, pero hasta entonces no habían levantado demasiado dinero de inversores privados porque al final la gente que no estaba en el sector no lo estaba viendo, ¿no? sí, total. Oye, ¿qué representa? Danos cifras sobre Eleven Labs, lo digo para que la audiencia también entienda lo que sois y lo potente y lo rápido, porque hay un tema de velocidad bastante impresionante en el mundo de la IA, ¿no? De la rapidez para crecer empresas y facturar, que es también interesante. Sí, no, y esto es una de las grandes diferenciaciones con las anteriores revoluciones, ¿no? Por ejemplo, las divinas criptos o robótica o las .com, etcétera, eran empresas que no facturaban demasiado dinero, ¿no? Y entonces se disparaban las valorizaciones, pero las revenues no subían, ¿no? Mm. Lo que ha pasado con el tema de AI o Generative AI y AI Agents a día de hoy, que nosotros también tenemos una parte muy grande de AI Agents, es básicamente que los ingresos se te disparan, ¿no? Y entonces el valor está allí porque los clientes finales ven el valor y el return on investment. Nosotros, por ejemplo, lanzamos nuestro primer producto a finales a finales de enero del 2023. En un mes teníamos más de 1 millón de usuarios, éramos 7 personas en la empresa, facturando millones y profitable. Entonces, claro, evidentemente no dormíamos para nada porque era imposible con el volumen que estábamos gestionando, ¿no? Pero incluso el primer mes cerramos los primeros 2 enterprise clients, ¿no? Normalmente enterprise en una empresa de SaaS tardas meses, ¿no? En generar ese motion, Sí. que empiece a evolucionar, convencer. Nosotros en el primer mes teníamos 1 millón de usuarios porque acabamos de lanzar y 2 enterprise. A ¿Quién día de eran hoy esos clientes? estaban en Media Entertainment. Uno estaba en Media Entertainment y otro estaba en chatbots. Ok. Y los dos son clientes muy grandes para nosotros ahora mismo, los dos, ¿no? Pero claro, el primer mes lanzamos pues 1 millón de usuarios, éramos 7 tíos. En 17 meses habíamos conseguido más de 100 millones en revenues, ARR, ¿no? Porque a día de hoy lo mesuramos 100 todo. millones en 17 meses. 100 millones en 17 meses y esto incluía enterprise y consumer, ¿no? Tenemos un tercio de las revenues son enterprise, 2 tercios son consumer, ¿no? Pero para que te dé una idea, y ahora que llevamos pues algo más de 2 años y 3 meses, una cosa así, hemos sobrepasado esto, ¿no? Realmente, incluso mirando los objetivos que teníamos para Q1 y que tenemos para Q2, está funcionando muy, muy bien. A medida que hemos pasado a hacer solidificado todo lo que es prosumer o consumer, ¿no? En la que la gente puede hacer el sign up en la web y pagar, pues yo qué sé, $5 o $22 o $99, hemos seguido evolucionando esa parte, que nos funciona muy bien, pero hemos crecido toda la parte de enterprise, ¿no? Pues empresas más grandes, etcétera, y la parte de enterprise es la que más crece a nivel global o a nivel de revenues para nosotros, ¿no? Para que tengan una idea, somos 160 empleados en la empresa y hemos abierto, pues el año pasado monté toda la parte de US, o el anterior monté la parte de US, el año pasado monté toda la parte de Europa
India, Japón y Corea. Y este año estoy montando, que lo anunciaremos más tarde, pero estamos ya con equipo en México, en Brasil, estamos montando Middle East también, etcétera, ¿no? Entonces estamos como atacando todos los diferentes mercados que realmente nos interesan. Ujú. Esto significaría que si imaginamos que estáis en una trayectoria de 160 millones, o quizás más, no lo sé, pero significa que es más de 1 millón por empleado. Es bastante impresionante. Sí, 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 no, no, pero lo ves, por ejemplo, en un Midjourney también, ¿no? Midjourney tiene unos números más altos en cuanto a revenue per FTE, ¿no? Por ejemplo, porque son bastante pocos y facturan unos 200 millones anuales, ¿no? Tú miras un Cursor, por ejemplo, con unos 100 empleados, algo más de 100 empleados y tal, y están en 300 millones en ARR, ¿no? Es una cosa, es una cosa muy única de la industria de AI de día de hoy, de Generative AI y AI Agents, en las cuales con equipos muy pequeñitos facturas unas burradas muy grandes. Y si lo haces bien, puede ser incluso profitable. Nosotros somos profitable, hemos sido siempre profitable y el objetivo para mí, yo siempre lo he dicho a todo el mundo, ¿no? Yo no quiero vender, hay contratos que evidentemente perdemos dinero y algunos que son bastante estratégicos y aceptamos perder dinero, pero yo no puedo justificar invertir continuamente en R&D si mis contratos son todos unprofitable. El día en que Uber decidió, por ejemplo, y yo fui empleado, early employee para Uber, Uber decía, no, no, nosotros crecemos a todos coste, no nos importa si perdemos dinero por todas partes, pero bueno, porque ellos tenían la expectativa de que seguirían levantando dinero de inversores privados. Para nosotros la expectativa es diferente. Nosotros lo que queremos es montar una empresa que esté aquí dentro de 10 años, que a día de hoy facture dinero y que sea profitable y que ese profitability lo podamos reinvertir continuamente para mejorar modelos, para crear más productos, para darle mejor servicio a nuestros clientes, etcétera, ¿no? Y entonces, como tal, hemos encontrado un equilibrio bastante interesante en todo eso, ¿no? Totalmente. Pero ¿piensas que hubierais podido autofinanciar completamente? Porque sí que No, habéis levantado dinero. no, porque no lo sabes nunca. Hemos levantado unos 280 millones de inversores y, y la verdad es que no lo sabes nunca, ¿no? Por eso nosotros originalmente levantamos y hemos seguido levantando porque al final compites pues, con grandes empresas. Compites con un OpenAI, con un Google, con un Amazon, ¿no? Pues claro, tienes que comprar GPUs. Hemos comprado clusters de GPUs H100, Blackwells también. Hay un coste importante en todo esto, ¿no? Y entonces no te puedes arriesgar a ser bootstrap. Sí que es verdad que me parece muy interesante, por ejemplo, en España tenemos startups muy, muy exitosas que han sido fully bootstrap. Mira Freepik, Ujú. mira, por ejemplo, a Secura, por ejemplo, ¿no? Esta dinámica en España muy curiosa de que has podido montar un gigante siendo fully bootstrapped o semi casi bootstrapped, me parece súper interesante, pero si compites con empresas muy grandes, necesitas un poquito más de caja para poder abordarlo todo. Y Vale. sobre todo para si quieres expandirte más rápido, ¿no? Siempre hay alguna cosilla ahí. También cuando nosotros contratamos researchers son muy caros. Tenemos los mejores researchers en cuanto a voz, en cuanto a audio y tal. Y ¿Researchers te refieres a? researchers de Machine Learning, de Artificial Intelligence, ¿no? Gente que nos construye los modelos, que los actualiza, que todas estas cosas, es gente que se les pagan sueldos muy altos. ¿Por qué? Pues porque evidentemente tienes habilidades muy específicas, ¿no? ¿Cuánto podéis estar pagando? No lo digo para entender si hay oportunidades de jóvenes que dicen, oye, que yo me quiero especializar en esto. ¿Qué puedes esperar si eres bueno en una posición así? Por ejemplo, OpenAI paga más de $1 millón por researchers muy tops, ¿no? Un researcher que sea bueno y no tiene ni por qué haber ido a la universidad, para nada. Al final es una cosa más de instinto, de aprendizaje. Gente que es muy, muy inteligente, son genios. Perfectamente puede estar cobrando medio millón al año sin ningún problema, más equity encima, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente son perfiles muy específicos que te generan un valor al año de la empresa brutal y como tal les compensa súper bien. Súper interesante. O sea que realmente lo que cambia completamente es que en la IA puedes montar empresas que rápidamente facturan con equipos pequeños, ¿no? Al principio. Y eso es un cambio radical, completo, comparando con las otras revoluciones que hemos tenido, ¿no? Donde la adopción era mucho más lenta. O sea, ¿tú crees que es un tema de adopción? ¿Es un tema de que realmente ha aportado un valor tan importante que rápidamente
se paga el servicio. ¿Qué dirías que es el cóctel que hace que este cambio, empresas tan recién creadas, facturan tanto y valgan tanto, ¿no? Yo creo que son dos cosas importantes. La primera es toda la parte del return investment, ¿no? La persona que lo empieza a utilizar Generative AI, ya sea porque se utiliza Eleven Labs, o utilizas Anthropic, o utilizas Cursor, o Windsurf, o lo que sea, el resultado lo ves inmediato, ¿no? Y entonces el valor que te añade inmediatamente es directo, ¿no? El segundo, fundamentalmente, es que las empresas son nativas cloud ya, ¿no? Entonces, hace 10 años o hace 15 años aún había la idea de transition to the cloud, etcétera. Hay mercados, por ejemplo, que siguen aún que no han hecho full transition to the cloud, etcétera, pero te da una flexibilidad a la hora de adoptar estas tecnologías, integrártelas dentro de tu tech stack o dentro de tus productos que antes no tenías, ¿no? Y yo creo que hay un tercer elemento bastante bueno, y es que la gente es muchísimo más curiosa. Yo creo que al final una cosa que nos vemos nosotros y nos encontramos es que da igual con qué segmentos de empresas nos encontremos, y es que la gente quiere probar. La gente no se quiere quedar retrasada. Es como, bueno, sí, cloud, no sé, no tengo idea. No, no, no. Es tan fácil acceder a los productos a día de hoy que la gente testea. Y entonces tiene una cuenta aquí, tiene una cuenta allí, etcétera, ¿no? Pues yo utilizo varias Generative AI toolings cada día, y eso hace que esas que te generen un valor añadido inmediato las sigas utilizando y sigas pagando, ¿no? Y como empiezas normalmente con la parte de un usuario único, testeando y puedes ver el valor, si luego tú, por ejemplo, tienes una empresa o quieres aplicarlo para tu propia empresa o para una empresa o cualquier otra, puedes hacer el sign up o negociar un contrato con ellos, y te genera como Eleven Labs nos genera una pipeline de potenciales clientes bastante bestia, ¿no? Es claro, cuando le sumas todas Es estas verdad que cosas, lo que dices es el hecho de probar muy rápidamente. De hecho, lo podemos decir también. ChatGPT ha sido el 22 de, ¿no? de noviembre, sale ChatGPT y nunca hubo tantos usuarios tan rápidamente en la historia, ¿no? De tecnologías. total, Pero ¿qué han hecho? Han democratizado el acceso, ¿no? total, A probar ChatGPT y han ido evolucionando. Entonces, lo que dices es un punto muy interesante. Es cada vez más fácil, lo digo porque las personas que piensan producto deben pensar en quitar fricción y hacer que rápidamente se pueda probar para tener seguramente casos de usos, que luego vamos a hablar de esto, cuáles son los casos de usos de Eleven Labs, y entender rápidamente tu mercado, pero el valor que puedes aportar es muy rápido, ¿no? total. Aún siguen habiendo artículos en los medios de comunicación continuamente sobre, es que es una burbuja, Generative AI, las valorizaciones, el valor no está ahí, no sé cuántos. Simplemente es gente que no ha utilizado el producto, porque si tú haces código y no estás utilizando un code completion tool como un Cursor o como un Windsurf y tal, estás perdiendo horas. Si tú haces creación de contenido y no estás utilizando un Eleven Labs o un Captions, estás perdiendo horas también, porque podrías dedicarle más a otras cosas, ¿no? Etcétera. Tiene mil cosas. Si tú tienes un call center, podrías utilizar un AI agent de Eleven Labs o lo que sea para automatizar una parte importante del call center, ¿no? Entonces, esa es la gran diferenciación, y para mí el valor es tan inmediato que se refleja en las revenues de esas empresas y en las valorizaciones de estas empresas. Evidentemente hay algunas que están en una burbuja, pues si tú miras algunas en el mercado ahora mismo, pues que a lo mejor tienen ¿Quién está valorizaciones en muy una altas. burbuja? No, yo creo que si miras, por ejemplo, un Perplexity, ¿no? A día de hoy, comparas revenues versus la nueva valorización de 14.000 millones, nos quedamos lejos, ¿no? Si tú miras, yo que sé, un Mistral con la valorización que tienen versus los ingresos que tienen, hay un gap muy grande, ¿no? Bueno, evidentemente siempre hay Yo te gaps, diría que pero en el bueno, caso de Mistral, también hay un actor europeo que es capaz de competir en open source y ayudar quizás una 100%. estrategia europea o sea, ¿no? Que tenemos que pensar también en una Aquí, guerra económica y la IA va a ser parte de esta guerra. Y Mistral lo que diría es aporta valor a Europa de cierta manera, ¿no? Perplexity quizás es un caso distinto, quizás lo que se está pensando es el futuro Google, ¿no? Entonces, aunque OpenAI ha copiado bastante las total. features de las fuentes y todo, y buscar en Internet,
Pero es verdad que son casos un pelín distintos. Lo digo porque también es interesante de ver actores en el mercado que pueden ayudar a Europa a reforzar su posicionamiento frente a China y Estados Unidos, ¿no? Y es lo que necesitamos, ¿no? Al final tú te encuentras un Mistral, por ejemplo, que es francés, son europeos, tienes un Elas que son europeos también, Polonia, Reino Unido, tienes un Synthesia, que son británicos con las oficinas al lado nuestro, tienes un Lovable en Suecia, por ejemplo. Empezamos a tener una densidad interesante de startups en Generative AI que no lo habíamos tenido nunca, ¿no? Y me parece muy interesante porque una de las cosas que nosotros hablamos mucho somos europeos y como tal, las empresas grandes a nivel europeo tradicionalmente se han ido a comprar tecnología de los gigantes americanos. ¿Pero qué hacemos? Al final estamos transfiriendo nuestro conocimiento, nuestras revenues, lo estamos transfiriendo de Los Estados Unidos, datos, los datos, estamos haciendo un millón de cosas. Lo que nos permite todo el ecosistema europeo a día de hoy es decir, que podemos competir con todos estos, ya no solo con Estados Unidos, pero con China, con Japón, con la India, etcétera, ¿no? Yo creo que tendría que haber evidentemente muchísimo más push o incentivos desde la parte de la Comisión Europea, desde España, desde Alemania, desde Reino Unido, Francia, etcétera, para incentivar esta industria que nos está cambiando la vida a todos. Francia lo ha hecho muy bien en los últimos años, creando champions internos, ¿no? Y al final, con Mistral, es lo que tú decías, al final es una cosa de Estado, ¿no? Ellos quieren tener. la ventaja que tiene Francia, creo, es que tiene muchos jóvenes que van en escuela de ingenieros muy conocidos, basado en matemáticas, que en el tema de la IA es una formación perfecta. De hecho, si miras el líder de IA de Meta, es un francés y hay muchos franceses, ¿no? Pero ¿por qué hay esto? Porque la educación favorece a la gente muy buena en matemática y desempuja. ¿Sabes? Cuando en España, si eres bueno en matemático, tienes que ser. No es una crítica, pero es algo que estoy viendo entre Francia y España porque mis hijos están en esos momentos y dices, en España necesitas ser bueno en muchas materias para tener una nota de corte y entrar, por ejemplo, en una escuela buena de ingeniería. Que al final en Francia dices, no, no, eres malo en historia, da igual, pero si eres muy bueno en matemáticas, vas a entrar aquí y te vamos a empujar. Son modelos distintos. Pero es verdad que por eso hay muy buenos matemáticos en Francia y que esto en el mundo de la IA ayuda, ¿sabes? Totalmente. Lo ves en el este de Europa, Polonia, por ejemplo, o Ucrania, que tienen ingenieros súper buenos, que han incentivado en los últimos años, bueno, desde hace un montón de años, toda la parte de matemáticas y toda la parte de trabajo muchísimo más técnico, ¿no? Sí. Estoy de acuerdo. Sí que creo que hay un porcentaje importante de europeos que se fueron fuera del país o fueron de sus países o se fueron a Estados Unidos y miraron a Estados Unidos porque les faltaba, querían algo más, ¿no? Y tenían más ambiciones, querían trabajar en empresas más grandes, querían trabajar en tech y aquí no se lo Medios. encontraban y no había medios. ¿Por qué? Pues porque al final ni había un incentivo desde la empresa, desde los gobiernos, ni tampoco había suficiente incentivo desde los venture capitals. Y ha sido un error de las dos partes, ¿eh? No nos equivoquemos. Aquí unos pueden ser mejores que otros. No, no, no. Aquí ha sido un error de todas partes. Venture Capital en Europa que han sido súper agresivos con term sheets que no tienen absolutamente ningún sentido para tener un porcentaje muy grande desproporcionado de las startups y que lo que hace es que contra más porcentaje que tienes, menos incentivo tiene un founder para realmente comerse el mundo, ¿no? Entonces hay que encontrar el punto de equilibrio. Y yo creo que estamos empezando a encontrar ese punto de equilibrio en los últimos 12 y 18 meses más o menos a día de hoy. Pues Tanto en funding como en founders. es un mensaje positivo y espero que vamos a tener cada vez más incentivos porque nosotros tenemos que estar, bueno, ser fuerte, ¿no? En el tema de la IA. Danos casos de usos de Eleven Labs. O sea, primero explica en un tweet, que seguramente lo has hecho miles de veces, qué es Eleven Labs para los que todavía no han usado Eleven Labs. Y me interesa saber los casos de usos de clientes, ¿sabes? Vale. Sí, nosotros al final, ¿qué somos? Somos una plataforma que puedes crear contenido, ¿no? Al final hemos creado voces artificiales que las puedes utilizar para lo que quieras, ya sea para crear agentes que hablan automáticamente con otros usuarios o con clientes, ya sea para crear contenido para vídeos o podcast, para cualquier tipo de contenido que necesita voz, que es la mayoría del 50% de lo que las películas o lo que hacemos diariamente tiene voz, ¿no? Nosotros hemos creado esas voces que suenan muy naturales, muy engaging y que lo hacen en 32 idiomas. Dentro de poco subiremos a más de 90 idiomas en los próximos días con una nueva versión del modelo.
pero al final es lo que hacemos, ¿no? Y algunos casos de usos, bueno, originalmente vimos muchísimo crecimiento y hemos seguido el 50% más o menos, o el 40 y muchos por ciento de las revenues vienen de lo que llamamos Media Entertainment, y allí encontramos casos de pues, doblaje de películas o de vídeos con Lex Friedman o MrBeast o diferentes grandes Media Entertainment Giants a nivel global. Tenemos una parte de publicidad con contratos pues, con WPP, WPP, con Publicis, etc. En publicidad, ¿qué se puede hacer, por ejemplo? ¿Cuál es el caso de uso? Lo que necesites, desde crear un anuncio de 30 segundos o 10 segundos a un minuto, o crear, que luego aireas en público, o crear contenido para testear qué mensaje te va a funcionar. Pero es que a la vez también puedes empezar a generar contenido personalizado. Por ejemplo, en verano, en Australia, Suncorp hizo con WPP, hizo una campaña muy interesante, perdona, Cadbury hizo una campaña muy interesante con Generative AI, ¿no? Pues que el usuario pues tenía experiencias personalizadas para las campañas de marketing, ¿no? Y entonces el engagement rate fue súper bueno. Tienes un abanico interesante de posibilidades, tanto de contenido tradicional como personalizado o hiperpersonalizado, en la cual tú puedes decir, bueno, pues yo sé que un usuario o un cliente está en Andalucía, pues le cogeré una voz que tenga acento andaluz versus un cliente en Cataluña que tiene acento catalán o que quiero que hable en catalán, ¿no? O lo que O tú sea, quieras. es la posibilidad de geolocalizar, ¿no? Vamos a decirlo, o de Totalmente. localizar el contenido audio sin tener que tener cada vez una persona para hacer, por ejemplo, esta publicidad, ¿no? Totalmente. Y luego hemos evolucionado, hacemos también mucho con el tema de gaming, empresas de videojuego, y hacemos muchísimo también en la parte de lo que le llamamos publishing, tanto noticias como podcast, como audiolibros, ¿no? Entonces es la primera parte de la que empezamos muy fuerte originalmente. A día de hoy, pues 40 y mucho por ciento de los revenues viene de esa parte y tenemos contratos, pues bueno, pues todas las media creation tools que te puedas imaginar desde Wondershare hasta FreePic trabajamos con ellos o integran nuestra tecnología, Descript, yo qué sé, Adobe también, etcétera. Hemos ido bastante a fondo con eso. Y la siguiente gran ala que tenemos o gran pata que tenemos es toda la parte de Real-Time Content Generation para agentes de IA, ¿no? Es decir, agentes de IA que hablan con clientes o con usuarios. Ya pueda ser, Danos un ejemplo. pues, por ejemplo, un agente que interactúe contigo para solucionarte los problemas de support. Nosotros una cosa que tenemos es que tú puedes lanzar un agente de IA que hable con clientes en cuestión de minutos. Yo podría ahora mismo crear una versión mía que le pongo una cantidad de contenido, pues porque le he subido FAQs o lo que sea, y le añado ese contenido y en cuestión de minutos cualquier persona puede estar hablando con ese agente, ¿no? Nosotros, por ejemplo, implementamos nuestro propio agente de voz para todo el tema de documentación, porque recibimos muchísimos tickets, muchísimos emails de clientes preguntando, usuarios preguntando, ¿cómo integro esto? ¿Cómo hago lo otro? ¿Cómo funciona el cloning? ¿Cómo funcionan todas estas cosas? Pues bueno, pues lo que hicimos es lanzamos el agente con todo el contenido embedded, de modo que le subimos las FAQs, los documentos, etcétera, y de la noche a la mañana vimos que el 83% de los tickets que recibíamos desaparecieron. El propio agente era capaz de solucionar todos estos, el 83% de las queries que tenía anteriormente, ¿no? Para que veas el volumen y tú lo puedes Sí. implementar si tienes un call center o eres un Telefónica o eres yo qué sé, me lo invento, una empresa que gestiona muchísimo volumen. Esa es una parte, pero hay aplicaciones bastante interesantes en cuanto a personalización de caracteres para videojuegos. Yo puedo interactuar con un carácter de un videojuego que me esté hablando exclusivamente para mí. O personalización de educación, ¿no? Un tutor que me enseñe matemáticas o que me enseñe idiomas. Y todo eso también hacemos powering de todo esto y es genera un pelín más del 50% de los ingresos. Y entonces tenemos las dos partes, la real time con agentes y la que es no real time, pues con media entertainment. Y luego Y hay mil millones de otras cosas. sí, algo que te ha sorprendido. Venga, anécdotas, cosas y dices, ostras, que este está usando Eleven Labs para esto, nunca lo hubiera pensado cuando he invertido en la primera ronda de Eleven Labs. Por ejemplo, médicos que utilizan sus propias voces para Ujú. explicarle a los pacientes las consecuencias o condiciones o lo que pueden esperar antes de una operación o después de una operación.
¿no? Porque ¿cuántas veces nos ha pasado? Yo he pasado por diferentes operaciones, por diferentes motivos, y claro, tú vas al médico, te hace la consulta, te explica, bueno, pues estas son las cosas que pueden pasar, irá todo bien, etcétera. Pero claro, te quedan mil preguntas. Mil preguntas. Porque en ese momento tu cerebro no captura toda la información porque estás preocupado, tienes Sí. las preguntas en la mente, no sabes qué va a pasar, etcétera, ¿no? Entonces, yo he visto doctores, sobre todo en Estados Unidos, que utilizan su propia voz, la clonan y generan esas personalizaciones directamente para cada uno de los pacientes, ¿no? Y tienen el template y dicen, oye, pues este es el tipo de operación que te vamos a hacer una operación de, yo qué sé, de cataratas. Bueno, pues perfecto. Estas son las consecuencias, esto es el posoperatorio, esto es lo que vas a experimentar. Si experimentas otras cosas, tienes que venir en urgencias. Te lo envían como audio y te lo envían personalizado Carlas, ¿no? O te lo envían personalizado Felipe o Juanito o lo que sea, ¿no? Para mí es un caso de uso brutal. Hay otro caso de uso que me gusta muchísimo, que es todo el tema de accesibilidad para gente que ha perdido su voz, ¿no? Y es gente que, pues, por ejemplo, tiene ELA o ALS en inglés, ¿no? Gente que, pues, desafortunadamente por una enfermedad o ha tenido cáncer y por una enfermedad, pues, no puede hablar, ¿no? Pues les clonamos la voz y lo hacemos totalmente gratis y les damos acceso totalmente gratis a la plataforma y esta gente recupera su voz, pueden hablar con su propia voz y no con una versión robótica, ¿no? Y trabajamos muy de cerca, pues... ¿Cómo lo usan ellos? ¿Texto y genera voz? Sí, esta ¿Sí? gente que, por ejemplo, tiene ELA, utiliza eye tracking, ¿no? Y entonces con los ojos hay unos dispositivos que tú puedes con los ojos ir marcando las palabras o las letras y automáticamente en la pantalla aparece y con la pantalla del texto se convierte en audio, ¿no? Entonces, pues bueno, trabajamos bastante cerca aquí, pues con Telefónica está muy metida en todo esto y trabajamos bastante cerca con ellos. Trabajamos con Scott Morgan Foundation en Estados Unidos. Hemos expandido y hemos creado más de 5.000 voces de pacientes de ELA en el último año. Entonces, estamos yendo muy a tope porque... Aquí es un impacto súper positivo de cómo la tecnología, ¿no? Puede ayudar a personas que han perdido facultades, ¿no? Y cómo volvemos a darles esta presencia, esta capacidad, ¿no? Y eso, o sea, emociona, ¿no? La capacidad. A mí me encanta. Yo creo que es un caso de uso que como empresa nosotros lo tenemos prioritario. Tenemos una parte muy grande que le llamamos Impact Program o Accessibility y al final es devolver las voces a la gente, pero sobre todo ayudar a que la tecnología sea utilizada para cosas que no tengan que generar dinero, ¿no? Al final siempre pensamos todos que no hay que generar dinero y hay que asegurarse de que seguimos creciendo y tal, y hay cosas que no son importantes para generar dinero, ¿no? Y si tú puedes hacer que la vida de la gente mejore, ya sea porque les ayudas con educación o ya sea porque les das la voz de vuelta y pueden comunicarse, oye, esto es más importante. La tecnología tiene que funcionar para todos los segmentos de la sociedad, ¿no? No solo para que unos paguen y otros consuman y generen dinero. No, no, esto no es suficiente. Ujú. Es verdad, pero de la misma manera debe haber gente que hace dinero con las voz y mucho dinero de otras formas. Entonces, cuéntanos otros ejemplos donde dices, ostras, han encontrado ahí un mercado, ¿no? Y están facturando bien utilizando nuestro servicio. Sí, mira, pero es que yo creo que incluso ya no por uso o caso de uso, sino por gente que voluntariamente ha puesto sus propias voces en la plataforma de Eleven Labs y que tenemos más de 5.000 personas que han puesto sus propias voces voluntariamente y nosotros compartimos ingresos directamente con ellos. Y O entonces, sea, ¿qué son locutores, podríamos decir? cualquier persona, mi mujer tiene su voz puesta en la plataforma y entonces cada semana recibe la transferencia de Eleven Labs en función del uso que se ha hecho de su voz. Pero tenemos gente que gana más de $20.000 mensuales en Más de generación de... 20.000. Sí, sí, pero pagamos unas burradas de dinero a gente y semanalmente se paga unas burradas de dinero. ¿Quién paga entonces para justamente, o sea, no sé, un Netflix, por ejemplo, le puede interesar internacionalizar? O cualquier persona. Lo bueno es que como tenemos el marketplace, si yo como usuario que me estoy gastando, yo qué sé, $5 o $22, o me estoy gastando $1.000.000 o $5 millones anual, yo puedo ir a la plataforma y decir, vale, pues tengo la voz de Carlas, yo no la tengo allí, pero puedo tener la voz de Carlas. Digo, vale, pues cojo la voz de Carlas. Entonces, Carlas, como usuario de la plataforma que voluntariamente ha puesto su voz allí, decide que quiere cobrar por su propia voz y lo fragmentamos en every 1 million credits, ¿no? O 1,000 credits. Entonces,
Si yo, por ejemplo, me gasto $100 y Carlos lo ha definido pues por cada, yo qué sé, por cada millón de créditos, pues quiero que cobrar $30 o $40, pues de esos $100 creo que representa pues alrededor de un 3 o un 4%. Pues bueno, pues nosotros compartimos esos ingresos directamente y si en lugar de gastarme $100 me gasto $1.000.000, pues tú imagínate, hace el cálculo, ¿no? Entonces puedes definir estas cosas y nosotros pagamos semanalmente automáticamente. O sea, esto es un ejemplo de que evidentemente hay una preocupación para los locutores profesionales, ¿no? Que deben decir, oye, que es que ellos me están quitando mi trabajo, Sí, que luego me respondes a esta pregunta, sí. ¿no? ¿Cómo lo ves? Pero también hay una oportunidad de decir, pues mira, como me lo van a quitar, mejor yo me voy a aprovechar y voy a ser uno de los primeros en hacer dinero dejando mi voz ahí y que me paguen por usar mi voz, ¿no? 100%, 100%, ¿no? Porque al final, y si quieres lo hablamos un pelín más luego también, si quieres, pero yo lo que veo es que siempre hay oportunidades en todos los nuevos segmentos o nuevos mercados que se están creando, ¿no? Y el hecho de poder poner mi voz para que otros lo utilicen en diferentes casos de uso y yo genere dinero pasivamente, me parece bastante interesante. A lo mejor, y lo que nosotros hemos visto con actores, es que la idea inicial de voy a perder mi trabajo porque se reemplazan con las voces artificiales y si yo antes hacía un anuncio para marca X y ese anunciante me pagaba, me lo invento, 500 euros por hacer ese spot o 1000 euros porque soy una web más conocida o lo que sea, o más, lo que la gente piensa es, este anunciante ya no me va a utilizar, de esos 500 a lo mejor me pagan 5, ¿no? Pero la diferencia es que nosotros lo que hemos visto es que no es que pierdas esos anunciantes, es que otras empresas, otros casos de uso te empiezan a utilizar y generas dinero encima de todo esto, ¿no? Porque anteriormente no podías acceder a un cliente que estaba en Japón. No podías acceder a un cliente que estaba en Estados Unidos si tú estabas en Madrid o estabas o en Santander, ¿no? O estabas en, yo qué sé, en La Paz. Eh, a día de hoy, con tu propia voz y la plataforma y siendo una empresa tan global, una persona en Japón que le guste tu voz para generar contenido en español o en cualquier otro idioma, puede utilizar tu voz y generar dinero de esto, ¿no? Y entonces hemos visto un cambio bastante interesante en ese segmento. También hay una cosa muy interesante y es que cuando nosotros clonamos una voz o cuando un usuario clona una voz, es su propia voz hablando todos los idiomas. Es decir, es mi voz que habla japonés, es mi voz que habla nativamente español, Sí. es mi voz que habla nativamente inglés, ¿no? Entonces, yo sé que es mi voz porque entiendo, tiene mi tonalidad, tiene mi estilo, lo tiene todo, ¿no? Si tú miras, por ejemplo, en entretenimiento, cuando vemos una película doblada, yo lo odio, del inglés al español o de cualquier otro idioma al español, para mí es horrible porque me desencaja, mi cerebro no entiende que los labios no se mueven a la misma velocidad que lo que estoy escuchando, ¿no? Y hay una desconexión bastante importante. Y sobre todo que pierdes la performance del actor original. A mí me encanta ver Margot Robbie, por ejemplo, o yo qué sé, o Leonardo DiCaprio o quien quieras, con una performance espectacular, ¿no? Claro, cuando yo lo transfiero a cualquier otro idioma, pierdo esa performance. Con las voces artificiales lo que tú puedes hacer es mantener esa performance, ¿no? Y para mí la cosa interesante es que los estudios de grabación o los estudios de cine puedan pagar a los actores originales más un porcentaje extra cada vez que utilicen su voz para un idioma nuevo, ¿no? Si a día de hoy ya no estamos haciendo dinero para la traducción y en una producción española y ya no hacías dinero cuando se traducía o se hacía el doblaje a alemán, a partir de ahora podrás, ¿no? Entonces te genera otras oportunidades también de ingresos. Sí, es verdad, pero ¿se está haciendo ya? O sea, ¿tenéis ya actores famosos que dicen, oye, en vez de hacer un doblaje, vamos a utilizar mi voz, pero en castellano? Totalmente. Eso Sí. hace ya meses que se utiliza. Por ejemplo, en ¿En qué Francia, en qué película, por ejemplo? O sea, ¿tienes eh, una película en mente donde se está sí, usando? sí, claro. Por ejemplo, hay una película, no me acuerdo del título ahora, me vendrá luego, de Sylvester Stallone, que se lanzó en Francia hace un par de meses o 3, que se Ujú. lanzó en noviembre en Estados Unidos y llegó a Francia a principios de Q1, en la cual la película era doblada con Eleven Labs. Entonces, por ejemplo, el actor tradicional que había hecho el doblaje de Sylvester Stallone al francés,
desafortunadamente murió hace unos meses. Entonces la familia y la productora decidieron que por qué no seguir utilizando su voz clonada para toda la performance de Sylvester Stallone en francés, ¿no? Y después lo utilizaron y las reviews fueron súper buenas. Hay mil casos en Japón, por ejemplo, que están doblando contenido para todos los mercados internacionales con anime y tal. Se está utilizando Eleven Labs, por ejemplo, ¿no? En India también, en Latam también. Hay un montón de casos. Súper interesante, pero entonces esto significa que puedo producir un audiolibro erótico y tener la voz de tu mujer que está hablando. Total, si te apetece, no me parece mal. No sé Pensaba si que ella ibas estará a decir, contenta. Jan, no, por eso hemos puesto en marcha. Pero no, Carles me dice que claro, que a mí me encanta y seré el primero en escucharlo. 100%, 100%. Lo ¿Cómo se bueno llama es tu que mujer? Lo bueno que tiene es que tú como actor puedes definir si quieres que el contenido sea moderado o no moderado. Y entonces, Vale. si tú pones moderación de contenido, tenemos un equipo que modera todo el contenido y revisa que esté encaje dentro de lo que es lo que tú quieres, ¿no? Si tú pones no moderación, es que se puede permitir todo el contenido que tú quieras, ya puede ser contenido para adultos, ya puede ser erótico, ya puede Yo he ser dicho para erótico, utilizar. has visto, me he cortado un poco. No me he permitido de decir más. Exacto, pero lo puedes utilizar para cualquier caso de uso, incluso un call center si quisieras. Sí. ¿Tenéis casos de este estilo? ¿Erótico para contenido para adultos? Sí, sí, totalmente. Hay un montón. Y a mí me parece muy bien porque al final, si tú miras, por ejemplo, una plataforma como OnlyFans, es una plataforma que crece una burrada y que es públicamente a nadie es como es algo más moral, ¿no? O ético, gente que no quiere hablar absolutamente para nada, pero es una de las empresas más exitosas del mundo, ¿no? Y entonces hay un montón de casos de uso de contenido erótico, contenido de adultos que se puede utilizar. O sea que la Evidentemente, personalización llega, ¿no? El mensaje personalizado que te llega. totalmente, totalmente. Y me parece, pues bueno, si hay mercado, ¿por qué no? Al final, ¿no? Si como persona que tiene la voz puedes definir si tú quieres que ese contenido se genere con tu voz o no, al final es una decisión personal, ¿no? Y entonces, pues bueno, el mercado es grande, el mercado es muy grande. ¿Cómo evitáis también la parte de, sabes, de fake y de coger una voz de alguien conocido, clonarlo, poder decir? ¿Cómo ves este tema? Más allá de la solución también tecnológica que estáis implementando, ¿cómo vamos a conseguir en el futuro saber la fuente, si realmente la persona lo ha dicho o no lo ha dicho? Porque esto sí que es un reto, ¿no? Como sociedad. Es un gran reto. Yo creo que nosotros, el reto es más porque actores que tienen intenciones malas no utilizan un Eleven Labs. Algunos lo han intentado y nosotros seguimos aumentando nuestras capacidades para detectar y mejorar esto, pero la mayoría utilizan open source, ¿no? Entonces, claro, un Eleven Labs que tiene pues una especie de marca que tú no puedes oír ni puedes ver, pero que nosotros podemos descifrar el contenido creado, ¿no? Porque sabemos cómo se han creado ese contenido y tenemos un algoritmo que lo descifra. Pero claro, si tienes un open Este source, algoritmo, o sea, lo que acabas de decir y pienso en tiempo real, ¿no? No debería haber una regulación que diga, oye, cada vez que se genera algo con voz con IA, pues por defecto debería haber este tipo de seguridad, que ya entiendo que luego siempre es el ratón y el gato, ¿no? Que hay un tema de seguridad pero sí que también limita el acceso a poder hacerlo de manera fácil, ¿no? sí. El problema es hasta qué punto la regulación te hace un constraint del negocio cuando los actores que realmente quieren hacer cosas negativas no van a seguir nunca esa regulación, ¿no? Entonces, ahí es la gran batalla, el campo de minas potencialmente, ¿no? Porque tú puedes decir, vale, pues todas las plataformas tienen que incorporar este fingerprinting o este watermark en el embedding, ¿no? Vale, perfecto. Pero si el contenido que está siendo utilizado para deepfakes o para cosas ilícitas no lo incluye,
estás regulando a lo mejor la parte equivocada, ¿no? Entonces, Ya. claro, se complica un pelín. Nosotros, por ejemplo, todo el contenido que hacemos se puede chequear en la web. Entonces, tú puedes subir un audio en nuestra web y nosotros te decimos si es una cosa creada por Eleven Labs o no es creado por Eleven Labs, ¿no? También llegamos tarde, ¿no? Al final, pues hablábamos de learnings antes. Uno de los grandes learnings que tuvimos nosotros fue que fuimos como lanzamos el producto y no nos esperábamos que alguien decidiera clonar la voz de un famoso, ¿no? Y clonar la voz de una persona famosa, de Emma Watson, y reproducir un contenido que no tenía que haber hecho, ¿no? Entonces, Ujú. a partir de ese momento, nosotros empezamos a atacar toda la parte de fingerprinting. Y en menos de 2 semanas teníamos toda la Y parte de fingerprinting. en este tema, ¿quién os llama primero? La actriz se puso en contacto con nosotros, salió en los medios de comunicación, etcétera. Pues claro, éramos 7 tíos en la empresa, literalmente, ¿no? Entonces, claro, crecimiento brutal, el problema este que estábamos teniendo por detrás, porque algunos bad actores malos habían clonado la voz y tal. Entonces, bueno, pues evidentemente ya estábamos con el pie equivocado, pero al final nos pusimos con el pie correcto y cogimos la iniciativa de todo esto. Y fuimos los primeros que incorporamos toda la parte de fingerprinting para poder relacionar si algo había sido creado con Eleven Labs o no, Sí. ¿no? Pero en Y este era, momento tú, o sea, vosotros como equipo líderes, ¿no? O sea, ¿cómo lo vivéis? ¿Qué os pasa como emociones? Porque entiendo que vosotros desarrolláis esta tecnología para lo mejor, ¿no? Pensando en cómo puede revolucionar el mercado, ayudar a más personas y todo. Y en este momento te llega esto y dices, ostras, pues esto puede ser el fin del... claro, totalmente. La primera cosa que te entra en mente es, puede ser el final de la empresa, totalmente, ¿no? Porque la hemos cagado tanto, hemos hecho un error tan grande sin pensar que esto podía pasar, que si nos empiezan a demandar, nos empiezan a decir cosas, se nos cae la empresa ¿Pero te lo han totalmente, dicho? ¿no? ¿Te han dicho, oye, os vamos a demandar? No, no, porque al final era un problema más grande de que nosotros, pues al final, pues claro, cuando empiezas, pues empiezas y no tienes los guardrails porque Ya. no te imaginas todos los posibles escenarios que pueden pasar. Entonces, a medida que vas aprendiendo, vas poniendo, y a día de hoy gastamos millones de dólares anualmente en el equipo de safety. Tenemos un equipo de safety muy grande que lo que se encarga es modelos, por una parte, verificar que los modelos sean seguros, y por otra parte, moderar el contenido que se genera en la plataforma, ¿no? Y si hay alguna cosa que va en contra de nuestra política de uso o que el sistema hace un flag, porque tenemos un real-time algoritmo que hace el flag y lo revisan humanos, entonces si hay alguna cosa, pues pareamos, hacemos un ban de una cuenta o les pedimos más información o reportamos directamente a las autoridades, ¿no? Ya. Y esta gente de safety, ¿qué perfiles son? ¿Qué han estudiado? ¿Qué han hecho? Porque me parece interesante, es algo que se va a desarrollar muchísimo en las plataformas, entiendo, ¿no? Gente muy técnica, sobre todo. Nosotros, por ejemplo, la persona que lidera la parte de safety viene de OpenAI, que estuvo un tiempo en OpenAI y montó la parte de safety en OpenAI. Entonces, bueno, estamos invirtiendo muchísimo en esa área porque al final vimos lo que pasó con el tema de social media en su momento, ¿no? Que se llegó tarde y los reguladores a no haber compensado, ¿no? Han hecho como se han pasado de un lado a otro. Inicialmente no regularon absolutamente nada, el problema se ha hecho gigante y mira plataformas como Meta o tal, que por mucho que dediquen recursos y recursos al tema de safety, está fuera de control, ¿vale? Para ellos. Entonces los reguladores con el tema de AI dijeron, no, 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 no es que no queremos que nos vuelva a pasar todo esto, ¿no? Y metieron la regulación europea y que abarcan safety y mil cosillas, ¿no? Y se han pasado de frenada también, ¿no? Porque al final lo que acabas haciendo es haces constraint de lo que es el crecimiento del mercado, ¿no? Pero Sí. nosotros avanzándonos a todo esto ya metimos un equipo de safety y hay gente pues de negocio, hay gente que mira las rules, que mira los casos que están pasando, hay gente de ingenieros que se dedican puramente a construir o hacer código y a construir algoritmos específicamente para safety. Y luego tenemos gente o administrativos que se encargan de, cuando el sistema hace un flag, revisar si ese contenido sí o no. Hablando de OpenAI, Google, de lanzar productos, porque también cuando eres grande, pues tienes más limitaciones para lanzar rápidamente nuevos productos. ¿Cómo compite Eleven Labs contra gigantes con tantísimos recursos? Porque aunque vosotros habéis levantado, voy a decir, 300, evidentemente OpenAI, ¿no? O Google tienen muchísimo más dinero. O sea, primero debe ser una carrera
estresante. Yo a veces pienso en vosotros, ¿sabes? Lo miro, o sea, lo miro y digo, ostras, debe ser esto de competir cada 2 por 3 y lanzar el nuevo modelo y, ¿no? Las imágenes entre OpenAI y Midjourney, ¿no? Que acaban de competir hace poco de nuevo modelo. Vosotros estáis también que cuando se lanzó el notebook de Google, ¿no? Imagino que era en plan, ostras, se está generando un podcast con contenido y ya controlan el tema de voz. O sea que nos podemos esperar mañana algo en nuestro mercado. ¿Cómo lo gestionáis? Eh, es difícil. Es difícil porque al final es una montaña rusa cada día, ¿no? Si ya montar una empresa y crecer y encontrar product market fit ya de sí es una montaña rusa, cuando tienes un grande del sector de una tecnología gigante que viene a por tu mercado, dices, uy, a ver qué va a pasar, ¿no? Evidentemente los primeros días fueron duros porque no sabíamos exactamente cómo iba a evolucionar todo esto. Luego empiezas a analizar y dices, mira, pues sí, total, si hemos sobrevivido en contra de todas todo lo que nos dijeron los de Y Combinator, los inversores que nunca nos quisieron invertir, el mercado que nos decía no hagáis esto, etcétera. Oye, pues evidentemente esto podemos seguir tirando adelante, ¿no? ¿Y cómo lo haces? Al final, iteración de producto, ir más rápido que tu competencia y sobre todo los grandes que sacarán productos pero no son tan buenos en cuanto a iteración. Y segundo, en tener un equipo que va a 1000 y va a ganar, ¿no? Nosotros hemos crecido muchísimo, Porque seguramente hay un ritmo de trabajo, ¿no? frenético, frenético. Al Es final, esto, porque estás en una carrera, total. realmente, ¿no? Y Yo la siempre, dificultad, imagino, para vosotros es, oye, que estamos en una carrera porque decías, en 10 años estaremos todavía aquí, ¿no? Pero es, oye, que tengo que estar 10 años, o claro. 20 o 100, o sea, lo que queráis, pero al mismo tiempo, el mes que viene puedo haber uno que me lanza algo y que vaya más rápido del próximo lanzamiento que tenemos en mente. Entonces, esto para gestionarlo debe ser muy complicado internamente, ¿no? Totalmente. Y para mí hay dos cosas importantes aquí. Una es, originalmente hacías sprints, ¿no? Por el sistema Mm. de software development, pues los sprints y todas estas cosas. Y sí que es verdad, y siempre decían todo el mundo, pero bueno, esto es un maratón. No, esto es un sprint muy largo. Esto es un sprint de maratón, ¿no? A día de hoy. Es la única manera en que consigues sobrevivir y consigues una buena cuota de mercado. La segunda es que yo soy muy transparente directamente con los que contrato, ¿no? Yo siempre les digo lo mismo. Mira, te hacemos oferta si quieres, ¿vale? Y te haremos oferta. Pero quiero que quede bien claro y es que Eleven Labs no es una empresa fácil para trabajar. Y no lo es porque las expectativas son muy altas, porque la cantidad de horas que vas a hacer son muchísimas y porque vas a tener que moverte e iterar en tu pensamiento y en la manera de hacer cada día, ¿no? Si te mueves rápido, harás súper bien. Si no, no funcionará, ¿no? Y está muy bien. Y entonces hay gente que automáticamente se clasifican fuera y dicen, no, 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 mira, ¿y sabes qué? Yo estoy en un momento de mi vida que prefiero tener otras prioridades. Bueno, pues me parece muy bien. No creo que haya una cosa buena o cosa mala. Pero lo que no quiero hacer es traerte a la empresa que entres y digas, no es mi sitio. No, Hmm. evitémoslo, todas estas cosas, ¿no? Entonces yo creo que siendo claros con todo el mundo, pues acabas encontrando a la gente que está en el mismo momento que lo que la empresa necesita. Y ya funciona muy bien. Tengo un equipo espectacular ahora mismo. Pues trabajan 1000 horas, pero que a la vez también pueden cogerse los días de vacaciones que necesiten y cualquier cosa que necesiten estamos allí, ¿no? Claro, eso quiere decir Pero que esto es también un nos dan... poco, o sea, entiendo lo que dices y lo entiendo perfectamente, pero va un poco, ¿sabes? Es un poco como dices, no, es que tenemos la final de la Champions dentro de 3 semanas, pero si te quieres coger vacaciones, te las puedes coger. ¿Quién se va a coger vacaciones cuando hay una final en 3 semanas? ¿Sabes? Y claro, no, pero la diferencia es si es la final de la Lo digo a Champions. propósito, pero es un poco, ¿sabes? No, De no, decir, no, y oye, estoy de acuerdo. Pero la diferencia para mí es fundamental, es que tenemos Champions una vez al año, la final de la Champions. En startups a día de hoy es Champions cada semana. por eso Entonces, digo que es muy llega un momento en complicado. que, aunque haya Champions cada semana, tú tienes que poder desconectar. Tienes Ya. que poder cogerte unos días y decir, mira, me voy con mi mujer, me voy con mi marido, me voy con solo, con quien me apetezca o con mis amigos
a la playa, o mis hijos a la playa o a la montaña, o me cierro en mi casa y no hago nada. Me parece perfecto, tienes que hacerlo, porque si no te acabas quemando, ¿no? ¿Lo haces Entonces, tú? bueno, depende, no, sí, algunos días sí, cuando puedo sí, pero sí que es verdad que, pues bueno, llevo toda la parte internacional de los mercados y entonces, claro, viajo muchísimo, a día de hoy viajo más casi el 70% del tiempo y entonces se complica todo. Justamente hace un mes estaba en Barcelona, me fui a Portugal por clientes y tal, luego la siguiente semana estaba en Estados Unidos, en Las Vegas y en San Francisco por clientes y por crecimiento, inversores y tal. De allí me fui a Japón, estuve toda la semana en Japón y de Japón me fui a Corea y estuve toda la semana en Corea y luego volví, ¿no? Es como, pues, volví a Europa. Entonces, claro, es una intensidad grande. Pero bueno, hay que encontrar los momentos para buscarse el Sí. descanso. Bueno, compitiendo contra Google, OpenAI, em, ¿habéis recibido una oferta ya de compra? A ver, vender la empresa, uno siempre puede vender la empresa, no hay ningún problema, ¿no? La pregunta es si realmente te apetece, ¿eh? Yo creo que es la gran pregunta, si a uno le apetece vender la empresa y qué puede Bueno, hacer. a priori hasta ahora no os o sea, lo que acabas de decir es siempre tienes ofertas, pero depende si os apetece. Entonces, resumo, hasta ahora no os ha apetecido de vender porque sí que hubo ofertas. Em, es una cosa de apetecer. Yo creo que si en algún momento llegamos a la conclusión de que podemos crecer más rápido y Ujú. añadir más valor al mercado haciendo partnering con otra empresa más grande, nos lo pensaremos dos veces y vendremos. Si hasta que no lleguemos a ese sentido, o a lo mejor nunca llega, seguiremos independientemente y avanzando, ¿no? Pero podéis seguir independiente. O sea, voy en serio, ¿no? ¿Realmente es factible de estar enfrente de Meta, de Microsoft, de Google, de OpenAI, ¿sabes? Con tanto dinero, tantos equipos, tanto reach en el mercado. ¿Tú crees que podéis vosotros seguir siendo... Yo creo que sí, pero no solo nosotros, sino una parte importante del sector, sobre todo los más grandes, ¿no? Y creo que es importante, porque si tú miras un Google o un Meta o un Amazon, son gigantes que absorben muchísimo, o un Nvidia, absorben muchísimo, ¿no? Y está muy bien porque da liquidez al mercado, porque son los que la mayoría están comprando empresas, pero que a la vez hay una transferencia importante de toda la que es el IP, ¿no? Y entonces, claro, si estas grandes empresas acaban comprando la mayoría de empresas que están creciendo y que están consiguiendo buenas valorizaciones y que generan dinero, eh, el final es que todos solo utilizaremos Google, Meta, Amazon, Microsoft, y claro, ¿qué mundo es ese en la cual hay 5 empresas gigantes en las cuales les compramos absolutamente todo? No me parece un mundo ideal, ¿no? Como consumidor o como empresa. A Marte, todas son americanas, ¿no? Y entonces, claro, ¿qué hacemos en Europa? Entonces, yo creo que es un gran tema que tenemos que explorar como europeos, que queremos hacer esto, ¿no? Porque bloquear transacciones no es la solución. Que venga la Comisión Europea y diga, pues mira, Google quiere comprar empresa A, investigaremos y bloquearemos la transacción como pasó con un Figma, por ejemplo, no es la solución. Porque a lo mejor el problema es que Figma no tenía un momento de liquidez. El mercado europeo de IPOs no es que sea el mejor, ¿no? A lo mejor hay mil cosillas que tendríamos que solucionar para poder facilitar esa liquidez en el mercado y que la gente vea que hay posibilidades más allá de venderse a un gran tecnológica, ¿no? Sí. Oye, el próximo Eleven Labs, tú has invertido en muchísimos proyectos, ¿verdad? Sí, 72. 72. Am, ¿Cuál es el proyecto que estás esperando para invertir esta semana? O sea, en el sentido de que te encantaría que alguien te diga, oye, tengo en este mercado esta solución. Creo que le estoy prestando muchísimo interés ahora mismo en todo lo que es agentes para todo el tema de Customer Support, plataformas totalmente integradas. Me gusta mucho toda la parte de agente a agente, es decir, agentes de IA que trabajan con otros agentes de IA para conseguir cosas, ¿no? Ujú. Me gusta muchísimo toda la parte de robótica,
Justamente he hecho una inversión recientemente en una empresa de robótica muy crack que son de Barcelona. Hay mercados muy grandes. Defense Tech, toda la parte de defensa me parece fascinante también. Y he hecho alguna inversión también por allí. Bueno, Es el momento, ¿no? es un Parte momento defensa. porque nos hemos dado cuenta que nuestros amigos americanos a lo mejor no están aquí si hubiera alguna cosa. Que no va a pasar nada seguramente, ¿no? Pero el miedo es real y entonces tenemos defensa, un sector de defensa europeo que estaba totalmente estancado, que no estaba innovando suficiente y que comprábamos casi todo unos Estados Unidos o Israel y tal, ¿no? Y entonces, claro, al final tenemos que ser autónomos, tenemos que modernizar nuestros equipos, añadir nuevas tecnologías y yo creo que es un gran incentivo que podemos hacer como europeos, ¿no? Hay diferentes Ujú. áreas que sigo a día de hoy que me parecen muy interesantes como zonas para invertir. Oportunidad. ¿Cómo ves el mercado de la IA? ¿A dónde vamos? ¿Qué piensas? ¿Qué crees que será lo próximo importante? El mercado está cambiando muchísimo, pero es que está transformando la sociedad, ¿no? Y hay cosas para bien y para mal, ¿no? Evidentemente habrá gente que perderá sus trabajos, sin duda, pues porque hay trabajos repetitivos que son pesados. ¿Quién quiere estar en un call center? No mucha gente quiere estar en un call center. Un call center tiene muchísimo churn rate, ¿no? Gente que se va, gente que deja su trabajo, que no se presenta, etcétera. Es un trabajo Estoy de horrible. acuerdo contigo y evidentemente pienso bastante alineado contigo. Sin embargo, podría decir también, es que no sé si toda la gente quiere estar en un call center o lo necesita para vivir, ¿sabes? Que son dos cosas Ahí. distintas. Totalmente agree. Y entonces, claro, ahí desaparecerán cosas, pero evidentemente se crean cosas nuevas, ¿no? Y yo creo que la Hmm. parte más de creatividad, un modelo, una IA, no te va a ser una cosa creativa, no puede. Eh, hay unas cosas que son únicos del cerebro humano y de las personas y que no te va a poder generar esa creatividad innata, ¿no? Pero es que hay muchísimas otras cosas que vamos a poder seguir mejorando como usuarios o como personas y yo creo que se van a crear nuevas industrias que no tenemos absolutamente ni idea y que yo no tengo absolutamente ni idea de lo que se va a crear, pero seguramente en los 2 próximos años empezaremos a ver industrias totalmente desde cero que se irán creando en esa área, ¿no? Sí. Evidentemente una parte más de humanización, pues a día de hoy, quien quiere, pues no hay demasiada gente que quiera trabajar pues como acompañante para gente o que esté ayudando para gente más mayor, ¿no? Evidentemente la IA te genera la opción de que la gente mayor pues no esté de sola, pero evidentemente genera toda la industria en paralelo que será más de gente real que esté hablando y trabajando e interactuando con gente mayor, ¿no? Es bueno, evidentemente es una reestructuración de todas las industrias a una base fundamental. Y entonces, a las personas, ¿qué les dirías? ¿Os tenéis que poner a full en tema de IA? ¿Qué dices? Bueno, a tus amigos o a las personas que están alrededor seguramente están muy metidas en IA, pero a la persona de la calle, ¿qué le dirías? Eh, entiende cómo se hacen prompts, por ejemplo, ¿no? Utiliza un Anthropic, utiliza un ChatGPT, hazte un curso, vete a YouTube y busca un curso de prompt engineering y que con 5 horas de un vídeo de YouTube ya podrás empezar a hacer cosas interesantes. Y no necesitas código absolutamente para nada. Entiende lo que está pasando en el mercado para que tú puedas tener otras ideas totalmente nuevas, ¿no? Y después cuando hayas hecho, a lo mejor incluso vibe coding, ¿no? Que tampoco no es código, sino simplemente que no necesitas absolutamente nada de código, simplemente te enseñará a crear, pues, a plasmar ideas para proyectos, para productos, etcétera, aunque a lo mejor luego no hagas nada con eso, ¿no? Pero tener una idea de lo que está pasando en el mercado, por qué está pasando y cómo está pasando, yo creo que te abrirá la mente a cosas nuevas que no habías pensado nunca, ¿no? Justamente lo estaba hablando con un amigo que fuimos a un brunch este fin de semana y le decía, oye, pues me parece genial, trabaja en la administración pública, hace un trabajo espectacular, porque a veces no reconocemos, muchísimas veces no se reconoce el trabajo que se hace en la administración pública. Y es gente que habrá muchas críticas o lo que quieras, pero hace un trabajo fundamental, ¿no? Y decía, oye, Mm. pues hazte un curso de estas cosas para entender exactamente qué es el mercado, incluso cómo tú lo podrías aplicar en tu día a día, ¿no? Porque seguramente vas a ver un cambio fundamental. Sí. Para mí No, empieza por lo básico y luego sigues expandiendo.
Estoy totalmente de acuerdo. Nosotros lo vemos y hemos tenido en las formaciones, bueno, hemos formado a miles de personas en los últimos 2 años y hemos tenido personas de la administración pública que quieren seguir creciendo y que quieren ver cómo lo pueden aplicar ellos Claro. mismos o en su trabajo, ¿sabes? Y salen cosas bastante impresionantes, ¿no? En muchos niveles, porque cuando ya estás dentro, como dices, ya te llegan los casos que podrías hacer, cómo podrías mejorar, cómo tú puedes tener un impacto o el proyecto donde estás. O sea, todo esto lo ves en el momento que estás practicando. Si no practicas, esto se queda como muy lejos, ¿no? Y además, un riesgo que es que piensas que sabes cuando en realidad no sabes, ¿sabes? Aquí. Aquí me parece muy interesante, por ejemplo, en el NHS, que es el equivalente a la Seguridad Social española, pero en el Reino Unido, Sí, porque yo llevo 16 años en el Reino Unido, eh, hay un conjunto de personas que montan hackathons cada mes. Entonces nosotros les damos acceso a la tecnología para que monten esos hackathons y tal, y lo que ellos organizan al final es decir, oye, pues hay un hackathon específicamente para gente que son médicos o que trabajan en el sistema de salud pública de británico. Entonces, tienen acceso, se concentran durante un fin de semana, montan aplicaciones, hablan, tomas una cerveza si te apetece o tomas un agua si no quieres beber absolutamente nada, lo que tú quieras, pero lo que se dedican es a explorar nuevas tecnologías y nuevos casos de uso. Entonces, hay unos premios que en función de cada mes, pues el que se vota la aplicación o lo que se haya creado que es más interesante, pues la gente tiene unos premios. Me parece como muy interesante para explorar casos de uso nuevos, ¿no? sí, Y sí. crecer, utilizar la tecnología para tu día a día y para lo que estás utilizando, ¿no? Y creo que tendríamos que incentivar muchísimo más todo esto. Tienes totalmente razón. Lo hablaba con el equipo la semana pasada porque hacemos también formaciones y hago talleres, ¿no? Para empresas donde digo, mira, en 2, 3 horas vas a tener una visión de muchas cosas que puedes hacer, que siempre de hecho presento Eleven Labs como una idea de, oye, abre tu mente y mira hasta dónde podrías ir, ¿no? En tema de educación, en cualquier tema, hay muchos temas y siempre enseño tema de Agent para más videos y Eleven Labs, ¿no? Que son ejemplos que... Y es verdad que es una forma también de incentivar los equipos, porque hay como este miedo a utilizar a veces la IA internamente, ¿no? O hay esta limitación de decir, esto es técnico, y la mejor manera de empezar es decir, oye, nos ponemos 2, 3 horas y vemos cómo vamos a resolver casos en nuestra empresa. En general digo, oye, pide a tu equipo que te digan qué les gustaría poder hacer con la IA, ¿no? Y eso es previo al taller, ¿no? A la persona que decide que vamos a montar un taller y enseñar a un equipo. Le digo, oye, coger 5 o 6 casos, juntos los vamos a preparar y lo vamos a presentar al equipo, porque van a poder ver efectivamente cómo ellos pueden ganar tiempo, cómo pueden abordar la IA generativa en unos casos concretos. Y luego esto abre a que si quieren se pueden formar más, ¿no? Y es exactamente lo que decías, lo decía con el equipo. El tema de hackathon con IA puede ser muy interesante porque es una forma de dinamizar durante un momento corto, y decir, oye, lanzamos este hackathon en la empresa, en departamentos y vemos cómo se puede resolver con la IA. Y hasta puede ser lúdico, ¿sabes? Yo lo veo súper lúdico y yo lo veo que es una manera de crear bonds o relaciones nuevas también. Y creo que al final todo el mundo tiene una parte creativa, aunque hay gente que dice, no, yo no soy nada creativa. Olvídate de tonterías. Es que hay una parte creativa innata en cada una de las personas que podemos utilizar y con un hackathon en el cual nadie te está juzgando si lo haces bien o no lo haces mal, si llegas al objetivo final o no llegas al objetivo final. A veces es más el proceso que te acaba generando nuevas ideas, te acaba generando ese aprendizaje el que realmente es el valor, el valor resultante que vale más, ¿no? Total. Y ya sea pues con empresas, ya sea con universidades, que me encantaría ver que las propias universidades o incluso las escuelas montaran sus propios hackathons o nos intentáramos a montar sus propios hackathons, porque vuelve a lo que estábamos hablando anteriormente, ¿no? Tenemos países como Francia en que se ha incentivado mucho pues tema de matemáticas y asignaturas muchísimo más técnicas, de Europa también. Oye, pues si tenemos una nueva tecnología que está cambiando la manera en que estamos haciendo como sociedad y lo está cambiando absolutamente todo, ¿por qué no lo adaptamos también, ¿no? Y lo hacemos divertido para toda la sociedad, para que crezca todo el mundo siendo como más nativo, porque es que al final, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar desenganchados de todo? No, tendríamos que seguir atacándolo y que la gente tenga pasión por todo esto.
Totalmente. Entonces, hemos hablado oportunidades para personas y cómo se podrían aprender y formar y equipos. Como inversor, ¿dónde tú crees que se debería invertir en temas de IA? ¿Cuáles son las próximas oportunidades que ves o cómo ves las oportunidades de empresas de IA en los próximos 12 meses, 18 meses? Es aplicaciones. Al final se hizo mucho en su momento toda la parte de foundational models, que nosotros montamos nuestros foundational models y es lo que es la base de toda esta tecnología. Pero foundational models, pues un Mistral, por ejemplo, un OpenAI, un Anthropic, etcétera, que tienen foundational models. Pero desde hace ya 12, 18 meses el foco está más en aplicaciones end-to-end, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor me invento, una aplicación, un agente o una aplicación de IA que te haga integraciones, ¿no? Pues a día de hoy hacer integraciones, sobre todo con sistemas antiguos, es bastante complicado. Con IA, pues hacer esas integraciones de una manera más sencilla y más rápida y con menos recursos, ¿no? Todo el tema de IA para contabilidad. Hay una empresa muy interesante que se llama Bluebook, que están en Suecia y también les hice la ronda hace unos meses en verano y básicamente ellos están automatizando la parte de contabilidad. Y hay esa verticalización de aplicaciones que son muy específicas para casos de usos muy concretos, para mí es el futuro, ¿no? Al final, a día de hoy, todas lo que es SaaS tools o herramientas y plataformas, todos dicen que son AI, a efectos prácticos no todas son AI. Yo creo que hay una parte de AI natives que pueden cambiar todo, ¿no? Hablábamos antes decía, por ejemplo, el tema de Customer Support. ¿Cuánta empresa utiliza un Zendesk? ¿Cuánta empresa utiliza un Intercom o cosas de estas, ¿no? Un Zoho para support. Me parece bien, pero son productos que a efectos prácticos nadie ha estado contento nunca, ¿no? Y tienes la opción de cambiar totalmente la interacción con un producto nuevo que está basado fundamentalmente y esté creado desde inteligencia artificial, que te conecte muchísimo más rápido a todo, que las experiencias sean pues nativas de voz, nativas de chatbot, nativas de email, omnichannel, etcétera, y que te genera un return on investment muchísimo más alto, ¿no? A efectos inmediatos. Hay muchísimas áreas, pero sobre todo verticalized application que solucionen problemas muy concretos es el futuro, sin duda. Y que muchas de estas a lo mejor no necesitan ni siquiera levantar dinero de inversores. Para mí eso es lo más interesante, ¿no? Y es que si tú realmente puedes empezar a crear una aplicación o un producto, empiezas a crecer, a veces si no vas a gastar mucho en GPUs o no vas a gastar mucho en infraestructura como un Eleven Labs, como un OpenAI y tal, es que a lo mejor ni siquiera te compensa levantar dinero, ¿no? Porque te da más margen para hacer un exit si te apetece luego más tarde. Tú ves ahora mismo, o sea, vosotros tenéis una parte, entiendo, donde dais servicio a empresas que están integrando vuestra tecnología. Sí, nuestros ¿Sí? competidores, sí, todos nuestros competidores utilizan, pues ya sea un Twilio, ya sea que tienen su parte de agentes de voz, utilizan Eleven Labs, ya sea, yo qué sé, me lo invento, un HeyGen, que utiliza Eleven Labs también como fundamental, Synthesia, o un, yo qué sé, un Descript, un Wondershare, un Adobe, que competimos para usuarios o para clientes, o gigantes o empresas más grandes de agentes, por ejemplo, con un Cognigy o un Parloa. Todas están utilizando Eleven Labs con su backbone de tecnología, ¿no? Y entonces nosotros tenemos nuestros productos en los cuales competimos con ellos, pero a la vez les damos la tecnología para que ellos puedan competir con nosotros, ¿no? Y entonces es una relación bastante interesante. Sí, compleja, ¿no? Sin Porque duda. hasta qué punto decides de sí o no dar la tecnología. Al final nosotros hemos abierto la tecnología para que la pueda utilizar absolutamente todo el mundo y creemos que es la manera de hacerlo más democratizada en general, ¿no? Anthropic o OpenAI tienen el mismo caso. Tú puedes generar código directamente con Anthropic o tú puedes irte a un Windsurf o a un Cursor y generar código directamente allí. Entonces están compitiendo. ¿Y qué pasa? Que un Cursor está powered by Anthropic, ¿no? O tienes un NVIDIA que le proporciona las GPUs a un Google Cloud, a un Azure, a un Oracle, etcétera, pero que a la vez ellos también compiten con esos mismos para conseguir que pues, empresas de IA generativa
utilicen el cloud de NVIDIA y se gasten dinero con el cloud de NVIDIA, ¿no? Entonces, tiene este apartado como frenemies, si quieres, en las cuales somos amigos porque también utilizáis mi tecnología y tenemos un contrato de enterprise, pero por otra parte tengo un equipo totalmente diferente que se encarga de montar productos que compiten y somos transparentes con ellos. Nosotros antes de montar nuestro AI agent, yo me puse en contacto, hablé con todos los founders de todas las empresas que hacen AI agents para diferentes aplicaciones y que utilizaban Eleven Labs. Les dije, mira, estratégicamente hemos decidido que queremos entrar en este segmento. Vamos a crear agentes de voz y omnichannel que los clientes puedan utilizar. Pues bueno, pues, y tenemos súper buena relación con todos ellos. Ujú. Em, ¿Cuáles son los aprendizajes más importantes? Ya sé que, o sea, si tienes que decir, oye, 4 o 5 cosas que gracias a Eleven Labs ya he entendido y que si mañana tengo que lanzar otro proyecto de IA o otra empresa, me llevo, aprendido y eso es muy importante. ¿Qué dirías? Yo te diría que primero es ejecución, o execution en inglés, de, de que lo importante a día de hoy es ir rápido, muy O rápido. sea, la velocidad es muy importante. La velocidad es muy rápida. Y es muy importante porque es lo que define si vas a ser exitoso o no, básicamente. Ya puedes tener el mejor producto del mundo, que si te mueves lento, iteras en el producto lento y hablas con clientes poco, no vas a ganar, te lo digo, segurísimo, eso no va a pasar. Pero tú si tienes un producto relativamente malo, pero iteras muchísimo y hablas continuamente con clientes y estás en el mercado continuamente hablando y tu ejecución es muy buena y la velocidad de todo es muy, 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 muy alta, ganas. No te tienes que preocupar para nada. Para mí es uno de los grandes aprendizajes. Segundo es que a día de hoy, con la evolución del mercado, gestión de las expectativas de uno mismo es lo más, es importantísimo, ¿no? Porque hoy estás aquí, mañana estás aquí, es una montaña rusa que se ha amplificado. Si antes montar una empresa era montaña rusa, a día de hoy se ha amplificado y esas oscilaciones van de hoy nos comemos el mundo, mañana caemos, al día siguiente, ok, nos volvemos a comer el mundo, caemos, etc. Y esas oscilaciones son tan bestias que a nivel mental y a nivel de persona yo creo que tienes que aprender a gestionarlas porque no es fácil, ¿no? ¿Y cómo lo gestionas? Yo no he encontrado una manera buena. No, me encantaría decir, este es el secreto, yo no he Sí, sí. encontrado una. No, No la he y me encontrado. parece honesto y de decir, no tengo una receta mágica y lo estoy intentando, por ejemplo, ¿sabes? Me parece muy honesto, o sea, te lo agradezco. No lo sé, evidentemente, pues me voy a dar un paseo, me voy al gimnasio, me voy a la playa, yo qué sé, hablo con mi mujer Porque en continuamente, Eleven etc. Labs hay momentos duros. Porque Siempre yo hay he visto momentos de fuera, duros. digo, ostras, van como un cohete, facturan, han fichado los mejores, no paran de facturar más. O sea, la vida es bella. Ya, pero una cosa es la parte de fuera y la otra cosa es la realidad, ¿no? Y en la realidad, evidentemente, hay cosas muy bonitas, pero hay cosas, evidentemente, pues que te preocupan continuamente y que, pues, querrías Mm. hacer más y porque en el momento que consigues A, quieres B, ¿no? Y en el momento que consigues B, quieres C. Somos humanos y todos queremos más, 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 ¿no? Entonces, pues, bueno, no dejas de tener estos ups and downs, retrasos, que tienen impacto en clientes, que tienen impacto en mil cosas, ¿no? Competidores que lanzan un producto y dices, ostras, ¿cómo hago para competir con esto? Hay momentos duros. Yo creo que no hay ninguna empresa que pueda decir, no, todo va perfecto. No. Y también es el hecho de que al trabajar tantas horas y estar tan cansado continuamente, gestionar esos momentos emocionales se convierte más duro, porque evidentemente al estar más cansado oscilas incluso más, ¿no? Entonces, claro, bueno, pues es un conjunto de cosas, sin duda. ¿Qué es el éxito para ti? Que esto es una de las preguntas que he hecho más de 100 veces, ¿no? En este podcast y he tenido 100 respuestas distintas. Para mí el éxito es llegar a ese momento en que haces lo que te apetece porque te apetece. No tienes que Ujú. preocupar de nada más. Para mí ese es el éxito. El momento en que llegas a ese nivel,
o a ese momento, y es un estado mental, es un estado económico, son mil cosas, ¿no? Es porque trabajas o haces lo que te apetece porque te apetece. Y en el momento en que no te apetezca hacer eso, haces otra cosa, ¿no? Para mí es el éxito. Y lo tienes. Yo sí, tengo la suerte de que llegué a eso. Entonces, hago esto porque me apetece, porque me divierte. El día en que no me divierta, es otra cosa, totalmente diferente. Y yo creo que al final, pues, oye, la vida es muy corta, ¿no? Evidentemente, pues, la esperanza de vida sigue aumentando, pues en hombres, pues casi 80 años, en mujeres sobrepasamos los 80 y muchos. Muy bien, pero yo sigo pensando que la vida es muy corta. Entonces, Sí. si vamos a La vida es estar... corta y escuchaba algo interesante la semana pasada, que es, como tú lo has hecho y que yo lo suelo hacer, miramos la fecha final, ¿no? Decir, oye, 86, no, pero es que cuidado porque los 20 años anteriores puedes no estar al nivel, ¿no? O sea, en realidad mirar esta fecha es un poco engañosa porque en tus 5 últimos años no vas a estar haciendo todo lo que te gustaría poder hacer. Entonces, en realidad esta fecha es antes, ¿sabes? Y Total, esto te reduce totalmente cuando piensas en capacidades, ¿no? Y totalmente. es verdad que me llamó la atención de decir, oye, me estoy equivocando, yo estoy pensando en la fecha final, pero voy a un momento dado, bajas tus capacidades, entonces cuidado, que Sin hay que duda. anticipar. Y no yo no lo diría por la parte negativa de decir, empiezo a hacer la cuenta atrás. No, 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 para mí no es lo importante, ¿no? Lo más importante es, da igual, cuando las cosas lleguen, llegan, ¿no? Pero para mí lo importante es decir, estás disfrutando de lo que estás haciendo. Porque la vida es corta en sí, ya sean 20 años, ya que te queden 70, ya que te queden 30, ya te queden 10. Estás disfrutando ese momento de tu vida, estás disfrutando de lo que estás haciendo. Si no lo estás haciendo, si no lo estás disfrutando, haz otra cosa. Es que es fundamental, ¿no? Y a veces nos quedamos esa mentalidad de, bueno, no, pero es que tengo que pagar la hipoteca y tengo que pagar los colegios y que tengo que pagar esto y no sé cuánto. Y vas retrasando esas Sí, decisiones que querrías o cosas que querrías hacer que te generan por inseguridades, por mil cosas, que te generan una frustración interna que al final acabas proyectando a toda tu familia, a tus amigos y a tu nivel de vida, ¿no? Y entonces, para mí es eso, ¿no? Si no hay nada que quieras cambiar, no cambies absolutamente nada. Pero si hay alguna cosilla de decir, oye, llevo 10 años, 20 años en el mismo trabajo, 5 años en el mismo trabajo, me estoy quejando cada día, no me gusta lo que hago y tal, oye, pues a lo mejor hazte un curso de IA, a ver si te da otras ideas, ¿no? Vete a hacer, yo qué sé, pintura, vete a hacer cerámica, haz cosas totalmente diferentes porque a lo mejor encuentras en ese momento algo que realmente te motive, ¿no? Y ese es el punto importante. totalmente. Y evidentemente el tema de la IA yo lo estoy viendo con alumnos, porque ahora mismo tenemos una ventana de oportunidad, que es el momento donde podemos hacer mucho más. Es el momento perfecto, ¿no? Y este episodio y esta charla es un ejemplo, ¿no? Estamos en un momento dulce donde las personas que tienen conocimiento pueden hacer mucho más cosas y pueden abrir su mente y poder dar un nivel de servicio, estar trabajando en una nueva economía, o sea, las oportunidades son ahora. Y yo lo veo, las personas que se forman y dicen, oye, que yo ahora estoy trabajando en algo que hace 2 años no pensaba, pero tenía un expertise de un mercado, estoy Claro, ahora cada vez más metido en tema de IA generativa y estoy aportando valor dentro de mi proyecto, desarrollando nuevas cosas y es el momento de hacerlo, ¿sabes? aquí, Evidentemente esto me beneficia porque nosotros formamos, pero lo digo desde un punto de vista de ventana de oportunidad. Para un inversor, para una persona que quiere crecer actualmente, la IA es un acelerador, ¿no? Y es una manera de poder hacer cosas que quizás antes decías, bueno, no sé si lo voy a hacer, porque se está buscando personas que tengan este conocimiento. sin duda. Mira, y te pongo un ejemplo, por ejemplo, hice un podcast con John Hernández no hace mucho y me escribió una persona que escuchó el podcast, me escribió por LinkedIn. Una persona que es electricista y para mí, para reflejar el hecho de que incluso no hace falta ni que hayas tenido los grandes estudios, tengas un doctorado, da igual, Muy bien. electricista, y me decía, Sí. oye, ¿y qué puedo hacer yo con IA, no? Y yo le ¿Mm? decía, oye, bueno, pues dame un poquito más de información y pues bueno, te doy algunas ideas si te apetece. Y me dijo, bueno, pues yo soy electricista, trabajo por cuenta, como autónomo, etcétera. Decía, yo lo primero que haría es, me montaría un agente
que me coja las llamadas. Que ¿para qué voy a tener que coger yo las llamadas y buquear y ponerlo en el calendario? Oye, móntate una agenda que son 5 minutos, te doy acceso totalmente gratis a la plataforma, móntatelo y testéalo a ver si te ayuda y te mejora el día a día, ¿no? Pues son estas cositas que incluso aunque tú no montes aplicaciones, puedes utilizar aplicaciones o cosas ya construidas para mejorar tu día a día. Si ya no tienes que hacer esas llamadas o tienes que coger esas llamadas de Booking que a lo mejor te estás ocupando 1 hora al día o 1 hora y media al día y puedes automatizarlo y pagar, yo qué sé, 20 euros al mes, te compensa. Sí. Y ya tienes experiencia con IA, porque ese caso de uso te ayudará a que dentro de unos meses digas, ostras, pues mira, esto también quizá a lo mejor lo podría automatizar o podría hacer otras cosas. Y una cosa te va llevando a otra, ¿no? Totalmente, porque tienes las ideas cuando te metes, ¿sabes? Exacto. Entonces, efectivamente, si él lo hace, primero puede empezar por él, luego puede explicar a los otros cómo hacerlo, pues ya sabes. Y además ya cambia su ventaja competitiva, ¿no? Y efectivamente deberíamos, y espero que, porque creo que es un tema de sociedad, cuanto más personas entienden y se forman, utilizan, como sea, se forman, utilizan la IA, mejor para nuestra sociedad, porque vamos a ser ellos van a ser más competitivos y tendremos más personas con capacidades, con superpoderes, ¿no? Entonces, Totalmente. esto, pues, fantástico. No sé si tienes otro ejemplo de caso de uso así, pero este era muy bueno porque efectivamente piensas al principio, electricidad puede ser complicado, pero son ejemplos que inspiran, ¿sabes? Totalmente. Hay miles de casos, ¿eh? Pero bueno, para mí este me chocó mucho Pues mira, si y... tenéis ideas o que queréis contactar a Carles, le conectáis en LinkedIn. Vale. Y así hacemos un segundo episodio donde hemos tenido más casos de usos. No, pero está muy 100%. bien. Y lo que luego podemos hacer, si quieres, montamos una sesión específicamente para uno de tus cursos en la que vayamos a detalle con algunos de estos casos. A mí me encantaría. O sea, ya me has lanzado la persa, yo te invito. O sea, Va, hacemos casos de usos con Eleven Labs, que me mola muchísimo porque nosotros somos de casos reales, de, oye, lo montamos, lo hacemos juntos. Así que si me dices que sí, me mola. ya estás invitado. Deal. Hecho, Carles. Muchísimas gracias. Ha sido un súper placer, de verdad. Súper inspirador, un montón de aprendizaje en este episodio. Así que muchísimas gracias por todavía, mientras estás viajando y en un montón de cosas, tomar este tiempo, que te lo agradezco porque también estás ayudando a evangelizar y a explicar lo que estáis haciendo cuando sé perfectamente y lo has explicado que tienes muy poco tiempo. Así que también enhorabuena por esta labor de explicar lo que estáis haciendo, ¿sabes? Mil gracias. Yo te aprecio un montón que me hayas invitado al podcast y sobre todo que pasemos este tiempo. Yo creo que hay una parte muy importante que tú haces mejor que yo, que es democratizar lo que está pasando en el mundo y explicarlo en una manera muy sencilla. Yo creo que evidentemente tenemos que seguir haciendo estas cosas porque es la manera en que evolucionamos y en que abrimos la mente a muchísima más gente y sobre todo abrimos nuevos casos de uso, nuevas aplicaciones, nuevas cosas que hacer, ¿no? Y entonces te lo aprecio un montón, ha sido un placer estar aquí y de verdad, mil gracias. Gracias, Carles.